Lo siguiente, yo sé que algunos ya lo saben, pero bueno. Abraham era el papá de Isaac. Isaac, el papá de Jacob, que más tarde fue llamado Israel. Y Jacob fue padre de las 12 tribus, o sea, de José, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, José. Me va a olvidar. Voy a darles una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre qué dice Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Todo eso es a nivel introductorio, lo que vamos a hacer más adelante. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No vamos a repasar un poquitico acá que dice acá. Hablemos de amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz están conectados con nuestras emociones. La paciencia es algo que yo tengo que aprender a practicar. Sobre todo en el caso mío, yo le tengo fobia a las filas largas. Yo veo una fila larga y a mí me da angustia, no sé por qué. Y así tenga todo el tiempo del mundo, me empieza como a desespero. La paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, son cosas también que uno aprende, pero para el beneficio de otras personas. La mansedumbre, la templanza, es algo que yo ejercito para tener dominio propio, para tener control sobre mis reacciones, y escuchen lo que yo voy a decir, para no atropellar a los demás y para no hacerle daño a los demás. ¿No? Y el reino de Dios se manifiesta de acuerdo a nuestras decisiones correctas, nuestras palabras aceptadas, nuestras acciones de obediencia. ¿Por qué era necesario tener el fruto del Espíritu? Porque, como les he hablado muchas veces, tenemos que hacerle frente a cosas que nos son contrarias en este tiempo, a movimientos espirituales que se nos son contrarios, a quienes no nos aman, a quienes nos manifiestan indiferencia. Y el fruto es consecuencia de algo que viene después de una intimidad. Por ejemplo, el embarazo de una mujer viene como consecuencia de haber tenido intimidad, o sea, no sé que haya sido por inseminación artificial, pero normalmente un embarazo, un fruto del vientre, viene como producto de intimidad. En la mayoría de los casos de una mujer embarazada, usted dice, ella tuvo intimidad. Y lo mismo el fruto del Espíritu, esto que acabamos de leer, viene como producto o como consecuencia de mi intimidad con el Señor. Así que si yo no tengo ninguna de estas cositas, o si de pronto he bajado el nivel de la manifestación del fruto, tengo que mirar cuál ha sido mi nivel de intimidad con el Señor, porque esto viene como fruto. No es que yo voy a amanecer y dije, bueno, hoy voy a ser amable, hoy voy a ser benigno. Se supone que estas cosas tienen que florecer naturalmente, transpirar de mi ser, cuando yo tengo una intimidad con el Señor. La templanza es muy importante. La palabra dice en Efesios que debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y vamos a leer Mateo 13, que hay algo interesante, que tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy. Mateo 13, y hay una parábola en el versículo 24. Y está la explicación de la parábola en el versículo 36. Entonces vamos a leer la parábola en el versículo 24. Mateo 13, 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En el versículo 36 Jesús explica la parábola de la cizaña. Vamos a leerlo. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que yo quiero que tengamos en cuenta aquí es lo siguiente. Dice: la buena semilla son los hijos del reino. Aquí la explicación de la parábola está diciendo es que ustedes y yo, nosotros somos semillas. Usted nunca se ha visualizado como una semilla. Generalmente nos enseñan que esto es la semilla, lo que usted siembra. Pero aquí la parábola dice que usted como persona, usted es una semilla, usted es sembrada. Y voy a seguir explicando esto. Nosotros somos semillas y producimos un efecto. Por ejemplo, cuando yo oro sobre usted, cuando yo declaro una palabra de bendición sobre su vida, yo estoy sembrando algo que tengo adentro. Estoy dándole a usted una porción del Espíritu que habita dentro de mí y yo la siembro en usted. Ahora, lo que usted haga con esa semilla que yo siembro, usted la puede regar, usted la puede cuidar, usted la puede atesorar, o usted puede ser negligente con lo que yo siembre sobre usted. Yo puedo coger este dinero, irme para la próxima arepería y gastarme todo esto en arepas con mantequilla. O yo puedo ser diligente y darle un buen uso. Igualmente, cuando recibimos una palabra de parte de Dios, dada por revelación directa del Padre o ministrada a través de otra persona, pero nosotros somos semillas. Yo quiero que usted se visualice como una semilla que el Padre quiere sembrar en otros. Y vamos a continuar acá. ¿Usted sabía que uno puede matar el alma de una persona, una parte del alma, por una mala siembra que uno haga? Yo puedo llegar y declarar una maldición sobre usted, y yo puedo matar una parte o llevar a cautividad una parte de su alma. Esa no es la idea. Hoy vamos a enfocarnos en sembrar la buena semilla. Entonces, usted sabe, y lo hemos hablado varias veces, ¿por qué David no mató a Saúl? Hoy le voy a decir otra razón. Él dice: no voy a tocar el ungido de Jehová. ¿Se acuerdan que él tuvo 2 oportunidades para matarlo en la cueva? Pero ¿qué pasaba aquí? Saúl, ¿por qué Dios no lo permitió? Entre otras razones. Porque si David hubiera matado a Saúl, se hubiera sacado una espinita que tenía por dentro. Saúl era el rey que lo maldijo, que no lo quiso, que lo odió, que tuvo celos de él, que tuvo sentimientos de tiniebla en contra de David, que procuró matarlo. Fue un hombre que manifestó desamor, indiferencia, desprecio hacia la vida de David.
y donde David hubiera aprovechado para haberlo matado, hubiera sido un acto vengativo. Y dado el llamado que tenía David como rey, Dios no podía permitir que en el corazón de David existieran esos sentimientos o esas manifestaciones de retaliación. Porque entonces Dios le hubiera preguntado: ¿todavía conservas el corazón noble de un pastor? ¿O tienes inseguridades como lo tienes aún? A ver, ¿tú qué vas a sembrar sobre la vida de este hombre? Y es cuando David, que era conforme al corazón de Dios, reacciona a tiempo, a pesar de la presión del pueblo también que lo acompañaba, y dijo: no puedo tocar el ungido de Jehová. La siembra, ¿no? David era un hombre que tenía que sembrar. Hay algo que el enemigo quiere hacer en la vida de nosotros, y es que contristemos al Espíritu de Dios. Entre yo me aleje de la presencia de Dios, estoy más propenso a cometer todo acto de perversiones. Llegó un momento en la vida de David en que aquello que había sido sembrado por la administración de Samuel no fue diligente en atesorar aquella palabra de promesa. Y conocemos la historia cuando David mira hacia otro lado y comete el acto con Betsabé y luego mata a su esposo. Eso es lo que el enemigo desea en este tiempo. Vamos a leer Efesios 4. Somos semillas. Dice, voy a leer el 17. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Llegó un momento en que el alejarme de la presencia de Dios, metiendo al primer rebelde que fue Lucifer. Y yo no puedo coequipar a Satanás a nivel de mi corazón. Por eso Dios no le permitió a David tomar la justicia por sus propias manos. No puedo estar al mismo nivel de las tinieblas. Nosotros somos el templo de Dios, la morada del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Y Dios nos ha llamado a ser sembradores. Y le voy a explicar más adelante cómo se hace eso. En la medida en que yo camine alineado con Dios, Satanás pierde sus recursos para manifestarse aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ya no puede utilizar mi vida para sembrar su territorio aquí. Usted sabe que muchas veces el enemigo puede usar mi vida para yo maldecir a otra persona. Y maldecir a otra persona no es simplemente decirle maldito seas. Es cuando yo no fluyo en el fruto del Espíritu y yo no lo siembro en la vida de los demás. Porque si yo no fluyo en eso y opero en las obras de la carne, yo estoy causando una mala siembra en la vida de otros. Y a eso no nos ha llamado Dios. En 1 Corintios 14:1, no vamos a ir allá, la palabra dice, Pablo dice, que Él desea que todos operemos en los dones, pero sobre todo que profeticemos. Yo creo que eso lo mencioné la semana pasada. Y hoy vamos a hablar sobre el poder que tiene una palabra profética dada por Dios en la vida de nosotros. Cuando Dios ha permitido que venga un varón de Dios o una mujer de Dios y declare algo profético sobre nuestra vida, hay algo que se empieza a desatar o empieza a producirse en los lugares celestiales. Y hoy vamos a ver qué debo hacer yo, y lo vamos a ver por la palabra, para poder ver con nuestros ojos el cumplimiento de algo profetizado. Porque una cosa es recibir una bendición cuando alguien siembra una porción del Espíritu, una revelación en mi vida, y otra cosa es ver el cumplimiento de lo que se me haya dicho. Porque yo me puedo pasar toda la vida esperando ver con mis ojos un cumplimiento y puede que muera y no lo vea. Por la voluntad del Padre es cual, que yo pueda ver aquí en la tierra la bendición que Él me ha prometido.
No esperar hasta que yo me muera y me vaya para el cielo, no, no, no. Aquí en la tierra, porque lo que Dios ha profetizado es para que yo lo pueda ejecutar y vivenciar aquí. Vamos a ver qué debo hacer yo y qué hicieron los hombres en el Antiguo Testamento para poder ver ese cumplimiento y gozarse en la promesa de Dios y decir, uy, caramba, Dios es fiel, Dios lo prometió, Dios lo hizo. Vamos a ver. Vamos a iniciar, algunas de las cosas yo ya se les he mencionado, pero hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos al libro de Génesis. ¿Recuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿no? Génesis 24. Recuerdan que cuando Rebeca, y se tienen que acordar porque yo lo he dicho muchas veces aquí, cuando Rebeca se iba a casar con Isaac, su hermana y su nodriza, desde el momento que se estaban despidiendo ya de ella, porque se iba a casar con Isaac, vean esta profecía, Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. O sea, aquí le estaba declarando una palabra de autoridad. Estaba diciendo que iba a ser madre de multitudes y aparte de eso que el enemigo no iba a poder cumplir con sus designios sobre la vida de ella y su descendencia, que ella iba a poder tener autoridad para poder cumplir lo que Dios tenía en mente para ella y no que el enemigo le ganara la partida. Yo me he preguntado, bueno, ¿y por qué le profetizaron esto? Y nosotros vemos más adelante en Génesis 25:19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. No había forma que la hermana y la nodriza de Rebeca supieran que ella era una mujer estéril porque aún no se había casado. Pero fue una palabra dada por Dios en ese momento y la declararon sobre Rebeca. Quizás Rebeca habrá dicho, sí, qué palabra tan buena, yo la recibo, amén. Pero nunca quizás se imaginó que era debido a su esterilidad que fue esa palabra decretada sobre ella. Y aquí dice en el versículo 26, después salió dice en el segundo aparte, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, pasaron 20 años desde el momento de la profecía hasta el cumplimiento. Usted podrá decir, tengo que esperar 20 años para el cumplimiento de una palabra profética. ¿Sí o no? Los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. No necesariamente tienen que esperar todo ese tiempo. Pero lo importante es que ellos en vida vieron el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Ahora, a mí no me importa que me toque esperar el tiempo necesario, pero lo importante es que yo vea lo que Dios ha dicho. Yo no quiero morirme sin ver todo, absolutamente todo lo que Dios ha prometido sobre mí. Por eso les quiero decir que yo todavía me voy a demorar un rato en morirme, ¿no? Pero eso es una bendición muy grande. Porque vamos a ver en la palabra que hubo personas que no vieron el cumplimiento profético y murieron antes de ver su cumplimiento. Sigamos. Bueno, vamos más adelante, vamos a Génesis 46. Génesis 46. Vamos a ir de atrás para adelante en la historia. ¿Ustedes se acuerdan la historia de José? ¿Cierto? José, hijo de Jacob. José tuvo unos sueños, en ese momento eran 11 hermanos, después nació Benjamín, el 12º. Y José tuvo un sueño, y dice la palabra que Jacob amaba mucho a José su hijo, porque lo fue tenido en su vejez.
Y en los sueños de José, para los que no recuerdan, era que había unos manojos de trigo y los trigos se inclinaban hacia los manojos de José, y luego que el sol y las estrellas se inclinaban hacia José, y le dice los hermanos, el padre, nos están diciendo que en algún momento de la vida nosotros nos vamos a inclinar delante de ti. Y de pronto no había esa interpretación aún de lo que era el sueño, pero por causa de ese sueño profético vino enemistad entre José y sus hermanos. Y dice que aún su padre también le llamó la atención, pero vamos a leer más adelante que el padre, Jacob, se quedó pensativo, meditando en el sueño que había tenido José. Me imagino que le habrá dicho, Padre Dios, muéstrame si el sueño que tuvo mi hijo viene de ti y dame la interpretación. Vamos, luego, ¿qué sucede? Los hermanos lo quieren matar. Uno de los hermanos convence a los demás de que lo vendan a una caravana que venía. José es vendido como esclavo en Egipto. Esa historia no la sabemos. Llega un momento en que hay una hambruna y una sequía en Israel, y los hermanos de José, que ya han pasado muchos años, los hermanos de José vienen a Egipto a pedir comida, a pedir ayuda, y ya José está siendo el segundo al mando después del faraón, y José los identifica, pero los hermanos aún no se acuerdan de José como era físicamente, pues porque han pasado muchos años, pero José sí se acuerda de ellos. Y el caso es que, bueno, finalmente José se da a conocer a sus hermanos y le piden que vengan con su papá, que él quiere ver a su padre. El padre hasta ese momento había creído que su hijo había sido muerto por un animal, porque lo que los hermanos le dijeron fue, un animal vino y lo despedazó, y le mostraron unas vestiduras untadas de sangre, y hasta ese momento su padre creía que José había muerto. Entonces vamos a leer algunas de las partes de esta historia. Vamos a leer algunos versículos, Génesis 45, vamos a leer, perdón, el 46, vamos a leer el versículo 28. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tienda de Gosén. Ya José le dijo a sus hermanos, tráiganme a mi papá. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, entre paréntesis, Jacob, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Vamos a ir para atrás. Vamos a Génesis 45, 26. Luego los hermanos, cuando regresan a Israel, le dicen a su papá, José está vivo, y José fue el que nos atendió en Egipto. Y yo me imagino que Jacob habrá dicho, bueno, ¿no era que mi hijo estaba muerto, pues? ¿Qué pasó aquí? Y dice el versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Pues claro, habían pasado muchísimos años y le habían dicho que su hijo había muerto. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo a Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. ¿Y saben qué es lo triste? Que Raquel, la mamá de José, cuando dio a luz a Benjamín, el último hijo, ella muere en el parto. Ella muere, y ella murió creyendo que su hijo había sido despedazado por un animal. Raquel no vivió para ver el cumplimiento del sueño profético de José, pero sí vivió Jacob, su papá. Vamos a ir en la historia. Génesis 48, 21, nos vamos a adelantar un poco. Ya cuando Jacob va a morir, Jacob el padre de José, que ya conoce que su hijo estaba vivo, ya se mudan todos a Egipto, Efraín y Manasés.
Yo también lo expliqué una vez acá. Y José ora, Jacob ora sobre su hijo y ora proféticamente sobre sus nietos, pero únicamente lo hace para los hijos de José. Esta bendición especial es únicamente y está reservada para los hijos de José. No veo que haya orado por los demás nietos, solamente para los hijos de José. Y sucede lo siguiente, dice acá en la palabra, en el versículo 21, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. José recibió una herencia mayor en número a la del resto de sus hermanos, y aparte de eso recibió la bendición del abuelo, los nietos. Y eso solamente pasa en José. Y vamos a ir para atrás. Vamos a Génesis 37. Perdón, vamos a Génesis 28. La profecía sobre Raquel, ¿cuál fue? Sean tus descendientes, que tus descendientes sean poderosos sobre las puertas del enemigo. O sea, sean tus nietos y tus bisnietos y de ahí para abajo. En Génesis 28, Dios le da una profecía a Jacob. Y cuando Jacob hace un altar, en el versículo 13, dice: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice en el 21: y si volviera en paz a casa de mi padre, está diciendo Jacob, Jehová será mi Dios. Jacob hace pacto con Dios. Cuando yo veo más adelante, hubo algo que Jacob hizo, que en cierta manera pudo haber confirmado la palabra que había sido sembrada sobre él, algo que no hizo Esaú, y se lo voy a leer. Había un deseo del padre que Jacob hiciera alianzas con ciertas personas, y en el versículo 1 del 28, Isaac le da una instrucción a Jacob, y Jacob obedece. Jacob es obediente, cosa que no hizo Esaú. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y Jacob obedeció. Y en el versículo 8 dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Jacob fue fiel a la instrucción de su padre. Hubo honra en una instrucción dada por Dios. Génesis 22:16. La promesa de Abraham, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo Isaac a Jacob? Recibe tú la promesa de Abraham, recibe tú la profecía que fue dada a tu abuelo. Mire cómo las palabras proféticas van de generación en generación cuando las generaciones son obedientes. Una vez alguien llegó y me dijo:
La profecía que aún tus padres han recibido, tú la puedes recibir también, siempre y cuando haya una obediencia. Usted que sea padre de familia, si usted recibe una palabra profética, esa palabra profética puede trascender a sus generaciones. Y la palabra profética dada al abuelo, ¿cuál fue? Abraham, versículo 17. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fue hasta los nietos. Ahora sí vamos a Génesis 37. Y en el versículo 11 dice: sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué debo hacer yo? Me imagino que habrá pensado Jacob, para ver el cumplimiento de esta palabra. Lo que esté en mis manos, para yo poder sembrar la semilla que ha sido depositada en mí a través de una promesa. ¿Yo qué debo hacer? Y hubo dos cosas interesantes para que esto pudiera trascender a las demás generaciones. Una está en Génesis 28, que ya lo leímos, cuando Jacob hace un altar y hace un pacto delante de Dios, lo hace Jacob. Prácticamente lo que está diciendo: el camino por el que ha andado mi hermano, yo no lo voy a transitar. Yo hago alianza con Dios, yo obedezco el mandamiento y yo hago las alianzas correctas. Porque su padre le había dicho: no tomes por mujer a las hijas de fulano. Y había una promesa para el pueblo judío si emparentaban bien, cosa que Esaú no hizo. Cuando yo leo por acá, hay una palabra vamos a ver si la encuentro. Sí, está en Génesis 26, 34. Dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, para sus padres, porque su hijo Esaú había hecho alianzas con un pueblo que Dios no les había permitido, y que por instrucción de sus padres había sido transmitida a través de las generaciones, pero Jacob fue obediente. Y para que esto trascendiera aún hasta José, y aún los hijos de José, que vienen siendo los bisnietos, los tataranietos de Abraham, creo que, no sé si estoy equivocado, pero es la cuarta generación. José también tuvo que hacer algo importante, y era no seguir el curso de la vida que siguieron sus hermanos. José marcó una diferencia, y lo que realmente desató el cumplimiento de la palabra, aunque tuvo que pasar un tiempo para verlo, fue cuando José no cayó en los brazos de la mujer de Potifar. Alianzas, pactos. Ya estoy terminando, vamos a Éxodo 1:13. Éxodo 1:13. Esto es bonito lo que les voy a leer acá. Es la vida de Moisés. Ya muere José, muere toda esa generación, y como los israelitas vienen a Egipto por causa de la hambruna, pasan una cantidad de años y los egipcios empiezan a afligir al pueblo de Israel. Ya no sabemos la historia, y han pasado muchísimos años. Ya murió José, ya nadie se acuerda de José, y Dios quiere levantar otra vez al pueblo, y levanta a un hombre llamado Moisés. Y en el 13 dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. En el versículo 22, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos, del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Habían pasado 400 años después de la palabra profética dada a Abraham. Y dice aquí la palabra que Dios se acordó del pacto. Y en Éxodo 34:10 se renueva el pacto con el pueblo de Israel. Y Dios les da esta promesa a través de Moisés. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y luego Dios les advierte más adelante acerca de la idolatría de Canaán. Dice: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y te invitarán para que comas de sus sacrificios, pero para establecer un pacto conmigo a través de las generaciones, no vas a poder andar ni caminar de la misma manera en que todos alrededor de ti caminan. Tú eres un hombre pactado conmigo, y yo te aseguro que tus generaciones verán el cumplimiento de lo profetizado, así como lo vio Jacob. Jacob vivió para ver a su hijo José, el que había sido despreciado por sus hermanos, el que él creía muerto. Lo vio siendo el segundo al mando del faraón, y fue el hijo que realmente salvó a toda su familia y a toda una generación de israelitas. Pero Jacob fue un hombre que entró en pacto con Dios. Igualmente José entró en pacto con Dios. ¿Cómo he yo de desobedecer a Faraón y a mi Dios, estando yo contigo? Cuando le digo a la esposa de Potifar. Cumplimiento de generaciones, cumplimiento de profecía. Y dice la palabra también que el espíritu de Jacob revivió, porque el espíritu de Jacob estaba muerto, porque él vio o creyó que el hijo por medio del cual Dios le dio un sueño profético había sido despedazado por un animal, cuando no era cierto. Pero él vivió para ver a su hijo engrandecido por la mano de Dios, y vio el cumplimiento de la promesa de Dios y del pacto que él había hecho con todo el pueblo. Y yo les he hablado esto hoy por lo siguiente. Yo ya terminé el mensaje. La última promesa que le da Dios a través de Moisés es: yo renuevo el pacto, yo renuevo el pacto, y les aseguro, entonces vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes.